Estimado profesor y compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a resolver un problema relacionado al tema de diferencial total. Para poder resolver este problema, primero vamos a saber qué es diferencial total. Definición. Diferencial total es el incremento o variación de un cuerpo, es decir, disminución o aumento en un cuerpo. ¿Dónde tenemos esto? Z va a ser igual a f de x, y. Z sería nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de dos variables, de x, y. Entonces, está dado por esto. La derivada total de z va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x por la diferencial total de x, más derivada parcial de f con respecto a y por la diferencial total de y. Ahora pasamos a resolver nuestro problema ya que hemos entendido la definición. El problema menciona: la potencia calorífica disipada en vatios en una resistencia eléctrica viene modelada por la expresión P igual E al cuadrado sobre R. Si E va a ser igual a 250 voltios y R va a ser igual a 12 ohmios, determine la variación que experimenta la potencia cuando E y R disminuyen en 5 voltios y 0,4 ohmios respectivamente. Ahora, como ya sabemos la definición, entonces pasamos a nuestro problema. P, que es la potencia calorífica, sería nuestra función, nuestra variable dependiente con respecto a E y R. Esta sería la función E al cuadrado sobre R. Pero acá nos menciona que E va a ser igual a 250 voltios y R va a ser igual a 12 ohmios. Entonces, acá lo mencionamos nuevamente. Pero ¿qué nos dice después? Que hay una disminución en 5 voltios y 0,4 ohmios. O sea, quiere decir que hay un incremento de disminución. ¿Y qué es una variación? Es la derivada. Entonces, su variación sería en menos 5 voltios y menos 0,4 ohmios respectivamente. Entonces, todo esto sería la variación en la potencia calorífica. Ahora pasemos a resolver. Entonces tenemos derivada total de P va a ser igual a derivada parcial de P con respecto a E por el diferencial total de E, más la derivada parcial de P con respecto a R por la diferencial total de R. Entonces pasamos a resolver el primero, que sería la derivada parcial de P con respecto a E. Esta es nuestra función, E al cuadrado. Entonces, como estamos derivando con respecto a E, quiere decir que R es una constante y solamente vamos a derivar E. Y derivada de E al cuadrado sería 2E sobre R. Ahora pasamos al segundo. Derivada parcial de P con respecto a R. Sería... Ahora, en este caso vamos a derivar la función pero con respecto a R. Entonces tenemos una derivada del cociente. Ahora pasamos a derivar. Derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero sobre el segundo al cuadrado. Como ya hemos mencionado, como estamos derivando con respecto a R, entonces E sería nuestra constante y derivada de toda constante es 0. Ahora en esto. Derivada de R es 1, entonces nuestro resultado sería esto, menos E al cuadrado sobre R al cuadrado. Ahora, como ya tenemos las derivadas, solo nos falta, en este caso, reemplazar. Cuando E va a ser igual a 250 voltios y R va a ser igual a 12 ohmios. De la misma manera en esto. Entonces reemplazamos. Va a ser igual a 2 por 250 sobre 12. Haciendo los cálculos sería 125 tercios. De la misma manera en esto, menos 250 al cuadrado
sobre 12 al cuadrado va a ser igual a menos 15.625 sobre 36. Ahora ya tenemos solo una pequeña resolución de lo que es la derivada parcial de p con respecto a e y la derivada parcial de p con respecto a r. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta esto. Vamos a volver de nuevo a la definición. Derivada de p va a ser igual a la derivada parcial de p con respecto a e por el diferencial total de e, o sea, el cambio, la variación, más derivada parcial de p con respecto a r por el diferencial total de r. Ahora, como ya hemos hallado las derivadas, entonces solo pasamos a reemplazar y tenemos el diferencial total de e, o sea, el cambio, la variación, y dice que ha disminuido en menos 5 voltios y en menos 0,4 voltios. Entonces, pasamos a reemplazar. Derivada total de p va a ser igual entonces a 125 tercios por menos 5, la variación, más, entre paréntesis, menos 15.625 sobre 36 por menos 0,4. Entonces, haciendo los cálculos sería, la derivada total de p va a ser igual a menos 34,7 vatios. La unidad está en vatios. Entonces, ya hemos hallado la variación de la potencia calorífica. Esto quiere decir que como ha disminuido en la variable E menos 5 voltios y en la variable R menos 0,4 ohmios, entonces hubo una nueva variación. Ha variado en 34,7 vatios, o sea, ha disminuido la potencia calorífica. Entonces, la respuesta sería, la potencia calorífica disipada varía disminuyendo el 34,7 vatios. Ya hemos hallado la variación, la disminución que hubo en la potencia calorífica. Esto sería todo, muchas gracias.